Bienvenido al podcast de hoy. Recuerda darle me gusta, hacer un comentario y compártelo. Ayúdame a evangelizar llevando la palabra en todo momento. El tema de hoy es la fundación de la Santa Iglesia de Cristo, la que conocemos hoy como la Santa Madre Iglesia Católica. Católica, que significa universal. Católica en la doctrina de la Iglesia significa verdadero, infalible o de fe divina. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20, se encuentra uno de los pasajes más significativos para la teología católica. La confesión de Pedro y la declaración de Jesús sobre quien edificará su iglesia. Este pasaje ha sido objeto de numerosas interpretaciones y enseñanzas a lo largo de los siglos. En este ensayo, analizaremos profundamente las reflexiones sobre este tema. Evangelio según Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20 usando la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos, Juan el Bautista y otros, Elías y otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Este texto es fundamental en la teología católica, ya que establece la base bíblica para la primacía de Pedro y la fundación de la Iglesia. En este pasaje, Jesús pregunta a sus discípulos sobre la opinión de la gente acerca de su identidad, y luego les dirige una pregunta crucial: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Mateo 16:15. La respuesta de Simón Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16, no solo revela una profunda comprensión de la identidad de Jesús, sino que también desencadena una respuesta trascendental por parte de Jesús. Este pasaje de San Mateo se sitúa en el contexto de la creciente oposición a Jesús y su ministerio. Jesús y sus discípulos se encuentran en Cesarea de Filipo. Es en este escenario donde Jesús hace esa pregunta crucial a sus discípulos. La respuesta de Jesús a la confesión de Pedro es igualmente significativa: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 17-19. Para comprender la riqueza de este pasaje, es importante situarlo en el contexto de que Jesús se encuentra en la región de Cesarea de Filipo, un lugar con una fuerte presencia de influencias paganas. Este contexto geográfico subraya el contraste entre las creencias populares y la revelación que Pedro recibe. Además, el Evangelio de Mateo está escrito para una comunidad judeocristiana, lo que explica el énfasis en la autoridad y la continuidad con las escrituras hebreas. Esta confesión de fe de Pedro es un momento culminante en el ministerio de Jesús y marca un punto de inflexión en la relación entre Jesús y sus discípulos. En el análisis del pasaje, enfatizamos en la importancia de la declaración de Jesús sobre la roca. La palabra roca, Petra en griego, es un juego de palabras con el nombre de Pedro, Petros, indicando que Pedro es la base sobre la cual Jesús edificará su iglesia. Este primado de Pedro es una piedra fundamental en la teología católica, que sostiene que el Papa, como sucesor de Pedro, tiene una autoridad especial en la iglesia. La respuesta de Jesús a Pedro es el núcleo del pasaje: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no podrán vencerla. Mateo 16:18. Esta frase ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia. La Iglesia Católica, basándose en la tradición y la interpretación de los padres de la Iglesia, reconoce que la piedra se refiere a Pedro mismo, constituido como la roca sobre la cual se edificaría la Iglesia. El juego de palabras entre Pedro, Petros en griego, que significa piedra o roca pequeña, y piedra, Petra en griego, que significa roca grande o peñasco, ha sido objeto de debate. Sin embargo, en arameo, la lengua que probablemente hablaba Jesús, la palabra para Pedro, kepa, tiene el mismo significado que roca. Esto refuerza la interpretación de que Jesús está designando a Pedro como el fundamento visible de su iglesia. Por eso es tan importante la tradición de la iglesia para no malinterpretar los pasajes. Otro elemento crucial en este pasaje es la entrega de las llaves del reino a Pedro. Eso lo convierte en su mayordomo o representante. En la tradición judía, las llaves simbolizan autoridad y poder. Al entregar las llaves a Pedro, Jesús le confiere una autoridad única para gobernar la iglesia. Jesús continúa diciendo: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. 1 Mateo 16:19. La imagen de las llaves simboliza la autoridad para gobernar y administrar. En el contexto del reino de los cielos, esto implica la autoridad para enseñar, perdonar pecados y tomar decisiones disciplinares en la comunidad. El poder de atar y desatar es una expresión rabínica que se refiere a la autoridad para interpretar y aplicar la ley. En el contexto de la Iglesia, esto se entiende como la autoridad para definir la doctrina y la moral, guiando a los fieles en el camino de la fe. Esta autoridad, conferida a Pedro, se entiende también como transmitida a sus sucesores, los papas, en la tradición católica. También destacamos la dimensión eclesial de este pasaje. La Iglesia no es simplemente un conjunto de individuos, sino una comunidad fundada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. La figura de Pedro, como roca, simboliza la unidad y la estabilidad de esta comunidad. Citando las enseñanzas de la Iglesia, se destaca que esta autoridad no es solo terrenal, sino que también tiene implicaciones celestiales, como lo indica la declaración de Jesús sobre atar y desatar. De allí la importancia de entender el contexto histórico y cultural del pasaje. Cesarea de Filipo era una ciudad conocida por su pluralismo religioso, y el hecho de que Jesús eligiera este lugar para hacer su declaración tiene un significado profundo. En un mundo lleno de falsas deidades y confusión espiritual, Jesús establece la base firme de su iglesia sobre Pedro, asegurando que la verdad y la autoridad de la fe cristiana prevalecerán. Esta enseñanza no se limita a la interpretación del pasaje en sí, sino que también aborda la continuidad del primado de Pedro en la historia de la Iglesia, que la autoridad conferida a Pedro no terminó con su muerte, sino que se transmitió a sus sucesores, los obispos de Roma. Esta línea de sucesión es lo que fundamenta la autoridad papal en la Iglesia Católica, que la autoridad conferida a Pedro no es un poder arbitrario, sino un servicio a la comunidad. Un llamado a la unidad y a la fidelidad al Evangelio. En primer lugar, las enseñanzas sobre Mateo 16, 13-20 tienen profundas implicaciones teológicas y pastorales. En términos teológicos, el primado de Pedro establece una base para la unidad y la autoridad en la Iglesia. En términos pastorales, ofrece a los fieles una guía clara y firme en cuestiones de fe y moral. Se sostiene que la autoridad de Pedro y sus sucesores no es una cuestión de poder humano, sino de servicio y liderazgo espiritual. En segundo lugar, este pasaje subraya la importancia de la fe en la identidad de Jesús. La confesión de Pedro es un acto de fe que abre las puertas a la revelación divina. Esta fe es un don de Dios que nos permite reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En tercer lugar, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia es una comunidad fundada por Cristo, guiada por el Espíritu Santo y unida en torno a la figura de Pedro. Es una comunidad que tiene la misión de anunciar el Evangelio y ser signo de la presencia de Dios en el mundo.
La doctrina católica sostiene que la Iglesia fue fundada por Jesucristo durante su ministerio terrenal. En pasajes como Mateo 16-18, donde Jesús declara a Pedro como la roca sobre la cual edificará su Iglesia, se fundamenta la idea de que Cristo estableció una comunidad de creyentes con una estructura jerárquica y un liderazgo claro. Pedro y los demás apóstoles fueron los primeros líderes de la Iglesia. Jesús confirió a Pedro un primado especial, dándole las llaves del reino de los cielos y la autoridad para atar y desatar, Mateo 16-19. Este primado de Pedro se ha interpretado históricamente como la base del papado, con los sucesores de Pedro, los obispos de Roma, asumiendo el papel de líderes supremos de la Iglesia. El colegio apostólico, compuesto por los apóstoles, fue el primer cuerpo de gobierno de la Iglesia, encargados de predicar el Evangelio, administrar los sacramentos y guiar a la comunidad cristiana. Un concepto clave en la doctrina católica es la sucesión apostólica, la creencia de que los obispos son los sucesores directos de los apóstoles. Este linaje ininterrumpido garantiza la continuidad de la autoridad y la enseñanza de la Iglesia desde los tiempos de Jesús hasta el presente. La imposición de manos, un rito sacramental, es el medio por el cual se transmite esta sucesión. La doctrina católica sostiene que la revelación divina se transmite a través de dos fuentes, la Sagrada Escritura y la tradición. La Escritura incluye los textos inspirados del Antiguo y Nuevo Testamento, mientras que la tradición abarca las enseñanzas y prácticas transmitidas oralmente por los apóstoles y sus sucesores. Juntas, la Escritura y la tradición constituyen el depósito de la fe, del cual la Iglesia extrae su enseñanza. La doctrina católica sobre la fundación de la Iglesia es amplia y profunda, abarcando aspectos teológicos, históricos y pastorales. Desde la primacía de Pedro y la sucesión apostólica hasta los sacramentos y el magisterio, cada elemento contribuye a la estructura y misión de la Iglesia. Mateo 16, 13-20 es un texto clave para la comprensión de la identidad de Jesús y la naturaleza de la Iglesia. La confesión de Pedro, iluminada por la revelación divina, establece a Pedro como la roca sobre la cual se edifica la Iglesia. La autoridad de las llaves y el poder de atar y desatar confirman su misión de guiar y pastorear al pueblo de Dios. A través de los siglos, la Iglesia Católica ha visto en este pasaje la confirmación bíblica de su estructura jerárquica y su misión universal. La reflexión sobre este texto nos invita a profundizar en nuestra fe, a reconocer a Jesús como el Cristo y a vivir en comunión con la Iglesia que Él fundó. Profundicemos en el pasaje de Mateo 16, 13-20, abordando aspectos más específicos y complejos. 1. El contexto geográfico y cultural. Cesarea de Filipo, esta ciudad, ubicada al pie del monte Hermón, era un centro de culto pagano, con templos dedicados a dioses como Pan y César. La presencia de este entorno idólatra resalta el contraste con la revelación que Pedro recibe y la proclamación de Jesús como el verdadero Dios. Este contexto también sirve para enfatizar que la fe en Jesús no depende de lugares sagrados físicos, sino de una revelación divina. La puertas del Hades, esta expresión se refiere al reino de los muertos o al inframundo en la mitología griega. En el contexto bíblico, simboliza las fuerzas del mal y la muerte. La promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia implica la victoria final de Cristo sobre el pecado y la muerte. 2. El significado de piedra, Petra, y Pedro, Petros. La interpretación católica, como se mencionó anteriormente, la Iglesia Católica interpreta que la piedra sobre la que se edifica la Iglesia es Pedro mismo. Se argumenta que en arameo, la lengua que probablemente hablaba Jesús, la palabra kepa se usa tanto para Pedro como para roca. Además, se considera que el cambio de nombre de Simón a Pedro, que significa piedra, tiene un significado simbólico importante. Otras interpretaciones, algunas interpretaciones protestantes sugieren que la piedra se refiere a la confesión de fe de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o a Cristo mismo. Sin embargo, el contexto inmediato y la tradición de la Iglesia primitiva apoyan la interpretación católica. Más allá del debate literal, es importante destacar que, más allá del debate sobre la traducción exacta,
El punto central es la designación de Pedro como una figura clave con una misión específica dentro de la comunidad que Jesús está fundando. 3. El poder de atar y desatar. Contexto rabínico: en la tradición judía, atar y desatar se refería a la autoridad de los rabinos para interpretar la ley y tomar decisiones vinculantes para la comunidad. Atar significaba prohibir o declarar algo ilícito, mientras que desatar significaba permitir o declarar algo lícito. Aplicación en la Iglesia: en el contexto de la Iglesia, este poder se entiende como la autoridad para o enseñar la doctrina, definir y proclamar la verdad del Evangelio. O disciplinar a los miembros, corregir errores y mantener la unidad de la comunidad. O perdonar pecados, administrar el sacramento de la reconciliación. La infalibilidad papal: la doctrina de la infalibilidad papal, definida en el Concilio Vaticano I, se basa en la promesa de Jesús a Pedro. Esta doctrina afirma que el Papa, cuando habla ex cátedra, es decir, como pastor y maestro de todos los cristianos, definiendo una doctrina sobre la fe o las costumbres, está preservado del error por la asistencia del Espíritu Santo. La dimensión eclesiológica. La Iglesia como sacramento: la Iglesia no es solo una institución humana, sino un sacramento, es decir, un signo visible de la gracia invisible de Dios. Es el cuerpo de Cristo, continuador de su misión en el mundo. Unidad y diversidad: la figura de Pedro como roca simboliza la unidad de la Iglesia, pero esta unidad no excluye la diversidad de dones y carismas. La Iglesia es un cuerpo con muchos miembros, cada uno con una función específica. La misión de la Iglesia tiene la misión de anunciar el Evangelio a todas las naciones, bautizar a los creyentes y enseñarles a guardar los mandamientos de Jesús. Es una comunidad misionera, llamada a ser luz del mundo y sal de la tierra. Así concluimos con este tema fascinante y central en la teología católica. La fundación de la Iglesia es un evento de suma importancia en la historia de la salvación. La Iglesia, como sacramento de salvación, es el instrumento que Cristo eligió para continuar su obra redentora en el mundo. La Iglesia no es una simple organización humana, sino una institución divina, fundada por Jesucristo sobre la roca de Pedro. La sucesión apostólica garantiza la continuidad de la misión y las enseñanzas de Jesús a través de los siglos. La Iglesia es una comunidad de fe y amor, unida por el Espíritu Santo y llamada a vivir y anunciar el Evangelio. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es una, porque todos sus miembros están unidos por la misma fe, los mismos sacramentos y el mismo amor. La Iglesia es santa, porque su fundador es santo y porque está llamada a ser santa en todos sus miembros. La Iglesia es católica, porque está abierta a todos los hombres de todas las razas y naciones. La Iglesia es apostólica, porque está fundada sobre los apóstoles y continúa su misión a través de sus sucesores, los obispos. La Iglesia es un misterio de amor y gracia, un regalo de Dios a la humanidad. La Iglesia es el lugar donde encontramos a Cristo, donde somos alimentados por su palabra y su cuerpo, donde somos perdonados y reconciliados con Dios. La Iglesia es también una comunidad de pecadores, que necesitan la gracia de Dios para vivir según el Evangelio. La Iglesia es una comunidad peregrina, que camina hacia la plenitud del reino de Dios. La Iglesia es una realidad viva, que se adapta a los tiempos y a las culturas, pero que permanece fiel a su identidad y a su misión. La Iglesia es una comunidad en camino, que busca siempre la verdad y el bien. La Iglesia es una comunidad de esperanza, que anuncia la buena noticia del Evangelio a todos los hombres. La Iglesia es una comunidad de amor, que se preocupa por los más pobres y necesitados. La Iglesia es una comunidad de oración, que se alimenta de la palabra de Dios y de la Eucaristía. La Iglesia es una comunidad de perdón, que ofrece la misericordia de Dios a todos los pecadores. La Iglesia es una comunidad de reconciliación, que trabaja por la paz y la justicia en el mundo. La Iglesia es una comunidad de fiesta, que celebra la alegría del Evangelio y la presencia de Cristo resucitado. La Iglesia es una comunidad de silencio, que se recoge en oración para escuchar la voz de Dios.
La iglesia es una comunidad de contemplación, que se abre a la belleza de Dios y a su misterio. La iglesia es una comunidad de testigos, que muestran al mundo la alegría de creer en Jesús. La iglesia es una comunidad de profetas, que denuncian las injusticias y anuncian un mundo nuevo. La iglesia es una comunidad de santos, que viven el Evangelio con radicalidad y generosidad. La iglesia es una comunidad de pecadores, que necesitan la gracia de Dios para levantarse y seguir adelante. La iglesia es una comunidad de esperanza, que cree en el amor de Dios y en la victoria final del bien. La iglesia es una comunidad de amor, que se entrega a los demás con alegría y generosidad. La iglesia es una comunidad de reconciliación, que trabaja por la paz y la justicia en el mundo. La iglesia es una comunidad de oración, que se alimenta de la palabra de Dios y de la Eucaristía. La iglesia es una comunidad de servicio, que se entrega a los demás con amor y generosidad. La iglesia es una comunidad de silencio, que se recoge en oración para escuchar la voz de Dios. La iglesia es una comunidad de misión, que se lanza a anunciar el Evangelio a todos los hombres. ¿La iglesia qué es para ti? Espero hayas aprendido sobre la fundación de la Iglesia de Cristo, la primacía de Pedro y su misión. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Amén.